Bendito Dios, Señor, estamos delante de ti, pidiendo tu misericordia hacia nosotros, Señor, pidiendo que tu palabra nos traiga bendición y nos guíe a tu voluntad. Danos tu poder, Señor, con tu espíritu. En Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido y te damos gracias. Amén. Por alguna extraña razón, casi nunca le pongo título a un sermón. Quizá como rebeldía cuando nos daban las clases de homilética y primero hay que poner primero el texto, es muy importante, y luego el título, y luego las subdivisiones, y luego, pero yo prefiero que básicamente entendamos la palabra de Dios y nos traiga bendición a nuestra vida. Leímos un texto en el Evangelio según San Lucas, porque es uno de los temas que vamos a ver en lo que voy a tratar de explicar. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, esta carta inicia mencionando, Pablo hace partícipes a quienes le ayudan y dice de esta manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta salutación, debemos saber que el apóstol Pablo, pues fue un siervo de Dios, pero él no pensaba nada más en sí mismo. Él tenía un equipo que le ayudaba y él aquí menciona a quienes han sido apoyo para él. Sabemos bien que esta escritura la escribió Pablo guiado por el Espíritu Santo y es palabra de Dios que nos puede traer bendición a nuestra vida. Quisiera nada más comentar 3 textos en el libro de los Hechos que nos hablan de Pablo, de Silvano y de Timoteo. En el capítulo 9, a lo mejor sin leerlo, sabemos que en el capítulo 9 se habla de la conversión de Pablo. Es un texto muy, muy conocido para quienes hemos leído la Biblia alguna vez o algunas veces. Pero yo quiero centrarme en los versículos casi al final, 18 al 20, acerca de Pablo. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Bueno, ahí tenemos una especie de firma de Pablo, de quién fue Pablo. Inició su vida cristiana primero obedeciendo. Ve y se te dirá ahí lo que tienes que hacer. Y él fue. Y luego, pues pone sobre él las manos el hermano que fue encomendado para ello, y él, de sus ojos caía algo así como escamas, dice el texto, y recobró la vista. Y entonces fue bautizado, y después dice que empezó a predicar que Cristo era el Señor. Tuvo valor y es un ejemplo para cada uno que hemos recibido a Cristo, que no tenemos que esperar un año o esperar primero tener un discipulado o ir a un seminario y prepararnos para poder dar un testimonio de nuestra fe. Si Dios nos sacó de una vida sin Cristo y ahora estamos en Cristo, hay suficiente material para dar testimonio que Cristo nos salvó. Un poco más adelante, el mismo libro de Hechos, capítulo 15, versículo 40, nos habla un poquito de Silvano. Bueno, cuando buscamos el nombre de Silvano en la Biblia, no se encuentra muchas veces, pero es porque el nombre de Silvano y de Silas es de la misma persona.
Dice aquí el versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Estamos hablando de que este hombre, Silvano, que es Silas, acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero, que es cuando llegan precisamente a Tesalónica. Muy bien, y luego ahí mismo, el versículo que sigue, capítulo 16, 1 y 2, nos habla del tercer varón mencionado en el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. El versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Estamos hablando de 3 personas que decidieron servir a Cristo. Algunos de ellos tienen más resonancia. El caso de Pablo, sabemos que le llamaríamos casi un héroe de la fe, ¿verdad? Como en el capítulo de Hebreos que tenemos ahí, los héroes de la fe. Pero él hizo lo que Dios le permitió hacer y él se dejó gobernar por su espíritu. Muy bien, vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y en ese texto tenemos lo que quiero compartir, pero ya sabemos que quienes escribieron esta carta en el versículo 1 son siervos de Dios. Yo estoy aquí por la gracia de Dios, nada más. En el versículo 12, capítulo 5, versículo 12, tenemos un primer ruego de Pablo a los tesalonicenses. Dice, os rogamos, hermanos, es el primer ruego, pero luego viene ya lo que es el ruego en sí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué tan importante es reconocer precisamente lo que dice aquí el apóstol Pablo? Pablo está escribiéndole a una iglesia lejana que está en una ciudad llamada Tesalónica y les da este ruego porque Pablo era de tal manera su servicio a Dios que no decía, yo tengo la autoridad y ustedes me tienen que hacer caso, sino decía, os ruego, y en algunas ocasiones decía, por las misericordias de Cristo. De la manera más atenta les pedía esto que les está pidiendo. ¿Y qué está pidiendo? Que reconozcan a los que trabajan entre ellos. Tuvimos ya la oportunidad de hablar un poquito del viaje, que tuvimos la oportunidad de estar ahí, y nos fue una bendición conocer a los pastores, copastores, no sé si tengan ese título allá, ¿verdad? Diáconos, algunos de ellos, y para nosotros ya no es como decir, hay unos hermanos allá en Cuba, no, esos hermanos están en nuestro corazón, en nuestra mente, y si es posible, en nuestro WhatsApp. Y podemos escribirles, podemos saludarles, podemos agradecer la oportunidad de estar con ellos. Y precisamente Pablo, cuando escribe esta carta, le escribe a hermanos a quienes ya conocía, ya había ido a predicar. También hay casos muy extraños, como la carta a los romanos, donde Pablo no había ido a la iglesia de Roma y aún así les escribe esa carta con totalmente la autoridad del Señor Jesucristo y para nosotros una enseñanza tremenda de doctrina. Pero en este caso estos hermanos lo están motivando para que reconozcan a quienes trabajan entre ellos. Esta semana yo no pude estar presente por mi trabajo, pero se ve el trabajo que están haciendo. Y aunque yo no sé exactamente quién hizo todo este escenario, todas las
gráficas, todo eso, Dios sí sabe quién lo hizo. Y siempre hay que agradecerle a Dios a quienes colaboran de alguna manera en la iglesia. Obviamente está nuestro hermano pastor como líder principal, están algunos hermanos que tienen privilegios, ¿verdad?, de estar aquí al frente, pero también hay muchos más que hacen trabajo para servir a Dios y a veces, pues no es que no los mencionemos, simplemente hay que darle gracias a Dios por todos los que colaboran en nuestra iglesia, ¿sí? Ahorita no veo al hermano José, espero que esté bien, pero el hermano José siempre está colaborando en diversas cosas aquí en el templo. Y hay muchos héroes anónimos que no podemos decir nombre por nombre porque no acabaríamos y sería bonito decir hermano tal, hermana tal, hermano tal. Pero aquí lo que nos exhorta el apóstol Pablo, no solo a los tesalonicenses en esta carta que se escribió hace casi 2000 años, sino a nosotros hoy, que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros, ¿sí? Ese es un ruego que hace Pablo y que yo hago extensivo a cada uno de ustedes. Dice también que reconozcamos a los que os presiden en el Señor. En este caso, obviamente, ya hablamos de algo más específico, hablamos de liderazgo. Debemos de entender que no solo es el pastor que tiene ese liderazgo, también tenemos maestros, tenemos presidentes de las diferentes grupos, ¿verdad? Y no solo tenemos el presidente, tenemos el vicepresidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, y aunque no tengamos un cargo, debemos de ser colaboradores para que esos eventos tengan bendición. ¿Y cuál es una de las primeras maneras de que debemos de apoyar a estas personas? Estando aquí en el culto. Este día domingo creo que no vamos a tener problema de estar en la actividad, pero la semana pasada o antepasada o no sé cuál, pues se atravesaba la actividad de la iglesia con el juego. Ay, ¿a dónde iré? ¿Al juego o a la iglesia? Yo espero que no haya sido su predicamento. Nosotros estuvimos allá en Cuba y aunque sí vimos un partido o dos, fue por la gracia de Dios. Pero no apasionadamente, bueno, el de México un poquito, ¿verdad? Después vi el de Colombia, creo. Pero sobre todo viendo la gracia de Dios, ya que la persona que nos hospedaba me invitó a ver el partido en su casa. Todavía está el hermano Caleb, nada más que ahí estaban arriba. Yo estaba más cerquita y dijo, venga a ver el partido. Recibimos de la gracia de Dios en forma enorme. No solo por los hermanos de la fe, también aún gentes que no tenían el conocimiento de la palabra de Dios, eran amables con nosotros y nos daban bendición. Muy bien, tenemos que reconocer entonces a los que trabajan, dice aquí, a los que trabajan entre vosotros, a quienes os presiden en el Señor y os amonestan. No sé si a alguno de nosotros nos gusta que nos regañen, pero realmente el trabajo del siervo de Dios es amonestar. Quiere decir, oye, no te vi el culto pasado, o oye, te he visto que estás, pero no estás. Y entonces de alguna manera somos amonestados para corregir, ¿sí? El problema en la casa no es la televisión, sino que la vemos hasta altas horas de la noche, quizá el sábado, y entonces llegamos al culto por obligación y luego estamos metiendo gol con la cabeza. ¿Por qué? Pues porque no nos decidimos a quitar la televisión a una hora decente para poder descansar nuestro cuerpo y estar despiertos. A veces cuando una persona, y eso se los digo, hermanos varones, tengan cuidado, porque a veces unas personas que he conocido que duermen mucho cuando está en la predicación, Dios los agarra y los llama al ministerio. Ay Dios, ahora sí todos despiertos, ¿verdad? Y aparte con esa porra que recibimos allá afuera.
Muy bien, dice entonces que reconozcamos a quienes trabajan entre nosotros. También dice el versículo 13 que los tengamos en mucha estima. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Qué tanto estimamos? No solo al pastor, también a su esposa, también a quienes trabajan aquí en diversos ministerios. Debemos de tenerles una especial estima porque están sirviendo a Dios. Entonces, a veces somos muy introvertidos, muy nada más nosotros, así no sacamos nada para afuera. Pero aunque sea decir, hermano, gracias. Yo espero que lo hagamos con quienes sirven a Dios. Como punto final de esta parte dice, tened paz entre vosotros. La paz que da Cristo no se compara a ninguna otra paz. Ahorita más adelante vamos a ver un texto que nos habla de cuando los apóstoles tenían miedo después de que el Señor Jesús fue a la cruz. Y entonces se presenta el Señor y dice, paz a vosotros. Pero bueno, eso vamos más adelantito. Hay un segundo ruego, en el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ay, perdón. A veces alguien puede decir, hermano, eso no lo dice la Biblia, sí lo dice la Biblia. Que amonestemos a los ociosos. O si nosotros somos ociosos, que nos amonesten a nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de estar trabajando. Hay un versículo que muchos conocemos acerca de la gracia de Dios. Y voy a leerlo porque no quiero dar mi versión personal, ¿verdad? Dice, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Sí lo conocemos, ¿verdad? Pero luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles buenas obras? Alguien dirá, no, pues en la mañana ayudé a una persona como yo a cruzar la calle. Ah, qué buena obra hiciste, ¿verdad? Pero no es solo eso. Debemos de dar testimonio de la fe en Cristo. Si trabajamos, donde trabajamos. Si estudiamos, donde estudiamos. En nuestra casa o con nuestros vecinos. ¿Cuántos de nosotros somos malos vecinos? No me han dado ninguna queja, no se preocupen. Hermano Palacios, hable de esto. No. Pero me ha tocado ver casos donde en una casa cristiana o donde viven cristianos, tienen botes ahí para que no se estacionen. Y resulta que el hermano que vive en esa casa no tiene carro. Ay, hermana, perdón si estoy diciendo algo con que le llega, no, bueno. Pero resulta que dice, no, es que no quiero que me tapen el aire. Está bien, pero somos mal testimonio. Ahora, estoy viendo hasta el estadio, pues ahí sí como que hay una especie de negociación para que cobren por estacionarse, porque la gente va al estadio y no tiene dónde estacionarse, y van a una casa y preguntan, oiga, ¿me puedes estacionar aquí? Sí, 50 pesos. Bueno, no sé si sea eso, pero cobra una cantidad. Ah, sí, está bueno. Y ya te puedes estacionar con tranquilidad porque sabes que la persona te lo permite dándole tú un pago, ¿verdad? Ah, pero se paga antes de que se vaya. Ya le hace el pago y ya está el dinerito ahí guardado. Pero en nuestras casas, si no está el estadio cerca, no tenemos por qué separar el lugar. Claro, si tenemos una cochera, pues también los vecinos deben de respetar que tenemos una cochera y no deben de estacionarse ahí. Y a veces es necesario ser justos. Vecino, por favor, puede mover su carro porque voy a meter mi carro. Ah, sí, sí. Ya que lo metas si quiere ponerse otra vez ahí. Ah, gracias. Lo mueven, te metes, se acomoda. Ah, pero cuando vengan amigos se van a tener que quitar.
Bueno, a veces somos bravos como vecinos y de alguna manera a veces no demostramos que somos cristianos con nuestros vecinos. ¿Y cómo vamos a pedir o esperar que ellos vengan al culto a buscar la fe en Cristo? Dice, ese, los regañones, los que se pelean siempre, los que... Bueno, básicamente aquí dice que regañemos o que amonestemos a los ociosos. Y pues por un lado yo creo que es digno de felicitarse a los que han estado trabajando, no solo para esta actividad, sino las que se han hecho antes. El ir a aquel viaje no fue tan fácil, ¿verdad? Ahorita que me dan el agua, no la quería dejar porque allá andamos batallando con el agua, ¿verdad? El agua, el agua. Pero fue un privilegio estar por allá. Muy bien, entonces dice, calentéis a los de poco ánimo. Habrá personas que por el carácter que tenemos somos desanimadones. Pues sí vemos algunos así, probablemente. Calentéis a los de poco ánimo. Hay personas que no tienen el ánimo. Dicen, ya me cansé de venir al culto, o me canso de venir a la reunión de varones porque lo que se enseña como que no me trae bendición. Bueno, si no te trae bendición, puede ser que el que está dando la clase esté mal o que tú estés mal. Entonces, básicamente aquí es que a veces no tenemos el ánimo. No tenemos el ánimo porque ese ánimo ya lo gastamos apoyando al equipo de fútbol. No sé cuántos de ustedes son fanáticos del fútbol. Y no voy a hacer una encuesta, ¿verdad? Pero hay personas que gastan su tiempo, su dinero, su esfuerzo por apoyar un equipo y no la causa de Cristo. No es regaño, ¿verdad? Nada más es lo que es. Yo cuando fui joven, muchos años, antes de ser cristiano, tenía un equipo favorito. Cuando acepté a Cristo, todavía disfruté algo del fútbol, pero cuando empecé a congregarme, el fútbol quedó relegado al radio de mi carro el primer tiempo, porque la reunión de jóvenes empezaba a las 6 y yo estaba en el culto a las 6 para escuchar la palabra de Dios, para alabar a nuestro Dios. Y claro, al final quería saber cómo había quedado mi equipo, pero dejé de ir al estadio, porque no digo que mi pasión, porque sería presumir, ¿verdad? Pero mi pasión ya no fue el fútbol, por la gracia de Dios. Dice, que sostengáis a los débiles. Es un hecho que dentro de las personas que integramos la iglesia, algunas personas tienen poco tiempo de haber recibido a Cristo, tienen poco tiempo de asistir, y quizá haya personas que aunque tengan mucho tiempo de asistir, están o estamos débiles. ¿Por qué estamos débiles? Si físicamente no hacemos nuestras 3 comidas en su tiempo correcto, pues vamos a tener un problema con nuestro cuerpo. Y si nosotros como cristianos no leemos la Biblia, también vamos a tener problemas y vamos a estar débiles. Dice también la parte final, que seáis pacientes para con todos. A veces no somos pacientes. Ahorita que estaban los niños aquí, estaban hasta ahí dándose pataditas y no sé qué. Y no fue por falta de paciencia, realmente también uno tiene que intervenir. Le puse la mano en el hombro a uno y le dije, no. Se me quedó viendo otro así como, ¿este quién es? Pero bueno, es que los niños no deben de venir aquí a darse patadas, ¿verdad? Porque entonces van a llegar a sus casas y van a decir, me dieron una patada y me dolió mucho. Y pues, oye, la iglesia no es para darse patadas, ¿verdad? Bueno, pero dice aquí entonces que tengamos paciencia para con todos. Básicamente estoy comentando lo que dice la palabra de Dios para que
tengamos de la palabra de Dios. No quise sacar así detalles de cada palabra, porque entonces vamos a estar mucho más tiempo aquí. Y es importante que básicamente lo que es directo lo podamos entender. O somos pacientes con los débiles, o reconocemos que nosotros somos los débiles y que necesitamos fortalecernos leyendo la palabra de Dios y orando. Precisamente dentro del segundo ruego, y a los últimos versículos que voy a mencionar, dice el versículo 16, estad siempre gozosos. ¿Qué tan posible es que estemos siempre gozosos? Bueno, a veces nuestro carácter nos gana y somos más bien tristones. Tuve un compañero que se apellidaba Tristán, y yo en broma le decía Tristón. Pero a veces nuestro carácter se impone a lo que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros. Uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Y cuando sabemos las promesas de nuestro Señor Jesucristo, cuando hemos recibido a Cristo y hemos recibido todas esas promesas, sabemos a dónde vamos cuando Dios nos llame a su presencia. Y no podemos estar tristes porque sabemos a dónde vamos. Y las promesas las hizo el Señor Jesucristo, no una persona como yo, ¿sí? Sino el mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice estar siempre gozosos, pues como que no deberíamos de pensar en estar tristes. En Filipenses 4:4, un pasaje muy conocido, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y es importante recordar que cuando Pablo escribió esta carta, estaba en la cárcel. Nosotros no tuvimos manera de escribir de allá de Cuba y no estábamos en la cárcel, estábamos libres, para que no crean que ya nos tenían con grilletes ni nada parecido, ¿verdad? Tuvimos libertad de movernos, primero a una ciudad, después a otra, y a donde teníamos las actividades íbamos a visitar familias sin restricción. Lo único que sí nos pedían, y teníamos que seguir sus normas, era que no anduviéramos casa por casa tocando, porque eso no está permitido. Y también cuando un hermano nos estaba como felicitando, pero también hablando del régimen social que existe ahí en Cuba, tuvo que pararse el pastor y decirle, hermano, gracias por lo que ya dijo, pero ya no puede decir más, porque entonces ahorita van a venir y nos van a multar, nos van a meter a la cárcel. Porque sí hay situaciones, ¿verdad? Yo les puedo asegurar que no vi ni un solo policía en ninguna parte de todo el tiempo que estuvimos ahí, excepto en la aduana, ¿verdad? Porque en la aduana está lleno de personas que tienen el carácter oficial, ¿verdad? Pero ya estando en la ciudad, en donde anduvimos para aquí, para allá, no se veían patrullas, no se veían soldados, no se veían policías, porque es probable que la gente sepa que si hace algo incorrecto, va a ir a la cárcel. Y aquí, sin criticar, ¿verdad? Pero a veces hay gente que hace cosas incorrectas y no va a la cárcel. Bueno, son diferencias pequeñas. Entonces dijimos, estad siempre gozosos o regocijaos en el Señor siempre. Y claro, cuando uno está de aquel lado y una persona dice este texto, dice, ay hermano, si supieras lo que estoy viviendo, no me dirías eso. Bueno, para empezar no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y lo dijo Pablo cuando estaba encarcelado, sufriendo un castigo que gracias a que no era culpable fue puesto libre, pero todo el año que estuvo prisionero en una casa en Roma, estuvo dando testimonio de su fe en Cristo. Nosotros a veces cuando trabajamos decimos, no, que mi jefe es un me tiene como esclavo. Bueno, pues realmente si fuéramos como esclavos tendríamos que estar predicando a Cristo. Bien, después de este versículo, regocijaos en el Señor siempre, o como dicen Tesalonicenses, estar siempre gozosos.
hay una exhortación a orar sin cesar. ¿Qué tanto será orar sin cesar? Pues precisamente es no dejar de orar. Orar sin cesar implica que si hay una necesidad en nuestra vida, la ponemos delante de nuestro Dios y esperamos en Él. Y puede ser que esta petición dure días, semanas, meses o aún años. Pero aquí dice, orad sin cesar. La lectura que tuvimos del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, precisamente nos habla de esta parábola del juez injusto, en donde el objetivo de nuestro Señor Jesucristo es que veamos que si un juez injusto fue capaz de hacerle justicia a esa viuda, ¿qué tanto más no nos escuchará nuestro Dios, que es un Dios de amor? No solo es un Dios de amor, dentro de ese amor entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces, no debemos dejar de orar. Y si usted no tiene una necesidad personal, puede pensar en las necesidades de los demás. Inclusive por eso estamos aquí los jueves, porque nuestros hermanos y hermanas mencionan sus necesidades y aunque no las anotemos, las escuchamos y debemos de tenerlas presentes cada vez que podamos, ¿sí? Entonces, la recomendación es clara, dice la parte final de esta parábola. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Para empezar, tendríamos que clamar día y noche. Y a veces no más clamamos de día, porque de noche nos dormimos. Pero cuando hay una necesidad, tenemos un familiar en el lecho del hospital, ahí sí oramos día y noche. Bueno, es recomendable que aunque sea no toda la noche, pero antes de dormir, nos pongamos a cuentas con Dios y también intercedamos por hermanos o por familiares de hermanos que tienen necesidades. Dice, ¿se tardará en responderles? La respuesta es obvia. Es una pregunta retórica, quiere decir se responde sola. Dios no nos va a dejar sin responder una petición y nos va a dar la tranquilidad de que sea cual sea su decisión, es buena. Dice el versículo final, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hemos pasado hace unos pocos años por esta crisis del COVID y esto trajo que muchas iglesias, muchas personas, miembros de iglesias, dejaron de congregarse. Es muy cómodo estar en una casa con ciertas comodidades, oyendo el sermón ahí en la pantalla y acá decir amén y vamos a cantar y sí. Pero realmente el compañerismo que Dios quiere es aquí entre nosotros, físicamente, a menos que fuera imposible como cuando fue el COVID. Y aún así, muchos lo hacíamos con las debidas precauciones. Entonces tenemos las encomiendas de nuestro Dios, estar siempre gozosos, orar sin cesar, y el texto final dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. A veces hay cosas que se nos dificulta reconocer que hay que dar gracias, pero tenemos que darnos cuenta que Dios es bueno con nosotros. Cada circunstancia que está a nuestro alrededor nos indica que tenemos bendiciones de Dios que a veces no reconocemos. Cuando a mí me saludan en mi trabajo, yo casi siempre respondo, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, gracias a Dios, porque ya eso es una bendición. El estar es porque Dios lo permite. Y luego también a veces digo, pues aquí ando, y ando, y ando.
Y si se puede andar, qué bueno. Cuando no se puede, no se va a poder. Pero ahorita que todavía podemos, hay que andar buscando la voluntad de nuestro Dios. Espero que Dios dé bendición a sus vidas. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Amén.